Nosotros, aunque trabajamos en digitalización de la industria deportiva, trabajamos en el mundo online, pero trabajamos con organizadores de eventos físicos. Nosotros ayudamos a organizadores de competiciones deportivas, sean de fútbol, baloncesto, voleibol, pádel o otras, a automatizar la gestión de sus competiciones. Por lo que si los clientes de eventos físicos están afectados y no pueden organizar nada por restricciones, por cierres de estadios, etcétera, obviamente nos afecta a nosotros. Nos afecta a nivel de facturación porque nuestros servicios son de pago por uso. Entonces, realmente ahora mismo la facturación ha bajado muchísimo. Y también pues todas las temporadas altas, que son las temporadas de Semana Santa, verano, otoño, invierno, la Navidad, también han quedado afectadas el año pasado, así que desgraciadamente nos ha afectado mucho, pero tuvimos que encontrar maneras de reinvertirnos. Nosotros nos ha salvado de la crisis o nos ha ayudado en la crisis, más bien dicho, nuestra diversificación. Nosotros trabajamos con diferentes deportes, entonces antes de la COVID estamos trabajando sobre todo en el sector de fútbol, baloncesto, y con la COVID nos reenfocamos más bien a gestión de deportes digitales, como son videojuegos, torneos de FIFA o de PES o de League of Legends, Fortnite, etcétera. También nos hemos ido mucho más a por los torneos o ligas, competiciones de deportes como son pádel o tenis, que por ejemplo se pueden jugar en petit comité con 2, 4 jugadores en vez de 11 jugadores que hay en fútbol. Y por otra parte, de los diferentes deportes, también trabajamos en diferentes países. Entonces, en algunos países de Europa o Latinoamérica, en algunos momentos la situación ha mejorado, las restricciones se han flexibilizado, entonces hemos podido un poco retomar actividades y el año pasado hicimos un par de eventos a lo mejor en Croacia, en Inglaterra, en Polonia y en países así. También hemos aprovechado este tiempo para un poco consolidar el negocio y mejorar nuestro posicionamiento online, que ojalá nos dé frutos cara a futuro, que es al final una inversión en lo que son los procesos de la empresa. Y por último, creo que como todas las empresas tuvimos que apretarnos los cinturones, controlar los gastos, reducir plantilla e intentar pues aguantar este tiempo hasta poder retomar otra vez las actividades. En este año 2021, creemos que para nuestra empresa serán primordiales los primeros meses. Poder sobrevivir, digamos, hasta primavera, más bien verano, hasta junio, esperando que luego ya se flexibilicen las restricciones y podamos retomar nuestras actividades normales. Hemos apostado por cerrar algunos nuevos acuerdos de distribución en el extranjero, en concreto en Polonia y también algún acuerdo aquí en España. Entonces también tenemos esperanza que estos acuerdos nos ayuden un poco a mejorar la facturación y luego pues que en la segunda mitad del año ya podemos volver a lo que sería la normalidad. Creemos que Indescat como un clúster deportivo juega un rol muy importante en la industria y aunque ahora mismo a lo mejor no se pueden hacer muchos negocios porque realmente las actividades están restringidas, a lo mejor nos puede ayudar informándonos sobre diferentes oportunidades de financiación, ya sea a nivel público, a lo mejor subvenciones en digitalización o internacionalización o algunos préstamos o ayudas públicas como a nivel privado, a lo mejor conectando las empresas con diferentes inversores del sector, etcétera. Entonces yo creo que aquí podría haber un buen aporte de parte de Indescat.